Entonces estábamos justamente definiendo los diferentes sistemas mecánicos que surgen de estas combinaciones. El caso en que en vez de tener un par de circunferencias como figuras que transmiten el movimiento, imagínense que tienen un par de elipses, como lo tienen en los apuntes. ¿Qué son las elipses? Son figuras que, cuyo radio, que tienen un radio mayor y tienen un radio menor. Son óvalos. En vez de ser circunferencias, son como óvalos, pero son óvalos que cumplen con una determinada ley. Y es la que esas elipses tienen dos focos. Y la definición de elipse es que la suma de las distancias de un punto cualquiera de la elipse a los focos, la suma de esas dos distancias, de un punto cualquiera a los dos focos, es igual al radio mayor de la elipse. Eso se debe cumplir para que una elipse sea una elipse. Entonces tendríamos, en vez de dos circunferencias, tendríamos dos óvalos o elipses. Por lo tanto, los radios, si la elipse tiene un radio mayor y un radio menor, quiere decir que vamos a tener una variedad de valores de los radios punto a punto. Es decir, el contacto entre esas dos elipses se va a hacer siempre sobre la línea que une los centros. Por lo tanto, se va a cumplir que la rodadura va a ser pura, no va a haber deslizamiento. Pero ¿qué pasa? Que los radios, al variar los radios de contacto de las elipses, de una respecto de la otra, el punto M, ese punto que se define, se va a mover, se va a desplazar sobre la línea de centro, dando como resultado que la relación de las velocidades angulares, que depende de esos radios, no va a ser constante. Entonces, la condición de transmisión de movimiento que cumple con que la relación de transmisión sea variable, es decir, el punto M va a variar sobre la línea de centro, pero que el punto P se encuentra siempre sobre la línea de centros, el punto de contacto P, dando como resultado que haya rodadura pura. Este sistema mecánico es la que se llaman palancas propiamente dichas. Bien, en el caso en que nosotros tengamos que el punto de contacto, mejor dicho, el punto de M, que es el punto que se define por la intersección de la normal a ambos perfiles y la línea de centro, se mantenga fijo, entonces la relación de transmisión va a ser constante. Si el punto M es fijo, la relación de transmisión va a ser constante, pero si el punto P de contacto se encuentra fuera de la línea de centro, y vamos a tener deslizamiento. Entonces, aquel sistema que transmita bajo la condición de relación de transmisión constante, pero que el contacto se haga con deslizamiento, es decir, sin rodadura pura, ese sistema mecánico se llaman engranajes. Que sería el caso que estamos viendo en este GIF. Ya vamos a ver esta línea, que es la línea normal a ambos perfiles en el punto de contacto, donde están indicadas estas flechitas. Fíjense que a medida que va produciéndose el contacto, avanzando el contacto entre los perfiles, esa línea siempre corta a la línea de centro en un mismo punto. ¿Sí? Si nosotros trazáramos la línea de centro, veríamos que siempre esta línea va a pasar, estas flechitas se van a mover sobre la misma línea.
cumpliéndose esta relación de transmisión constante. El punto M siempre va a ser el mismo punto sobre la línea de centro. Pero el punto P se encuentra fuera de la línea de centro. Entonces, la transmisión va a ser con deslizamiento, por lo tanto se llaman engranajes. Y el otro caso, el cuarto caso, sería el caso en que no se mantuviese nada. Es decir, el punto de contacto se encuentra, el punto P de contacto entre los dos perfiles, se encuentra fuera de la línea de centro, por lo tanto va a haber deslizamiento, y el punto M sobre la línea de centro va a ir variando punto a punto, por lo tanto la relación de transmisión va a ser variable. Entonces, los sistemas que transmiten bajo la condición de relación de transmisión variable y transmisión con deslizamiento, este sistema se llama levas, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de sistemas mecánicos que hacen transmisión por contacto directo entre superficies. Ruedas de fricción, palancas propiamente dichas, engranajes y levas. Bien. Sigamos con esto. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar todas las que podamos. Y vamos a empezar por la más simple. Antes que nada, decirles que estos sistemas mecánicos de transmisión por contacto directo entre superficies son ampliamente utilizados en la industria. De cualquier manera, unos más que otros. Nadie va a poner en duda que los engranajes son un sistema mecánico que se utiliza ampliamente en la industria, en cualquier máquina que ustedes piensen, ya sea en el hogar o fuera del hogar, en la industria, van a ver que existen sistemas, un mecanismo que va a tener engranajes. Lo mismo pasa con las levas. Las levas también son otro mecanismo que está, digamos, al mismo nivel en la utilización. Las ruedas de fricción son parecidas a los engranajes, nada más que, como ustedes verán, las ruedas de fricción serían como los engranajes, pero que no tienen dientes. Acá vemos que los engranajes tienen unas salientes que son los que se denominan los dientes. Y el contacto se hace entre lo que se denominan los flancos de los dientes, los perfiles de los dientes que se llaman también flancos. Aquí el contacto son directamente 2 circunferencias y el contacto se hace en un punto de la circunferencia. Estas también son utilizadas bastante, pero no tanto como los engranajes y las levas. Y las palancas propiamente dichas también, al mismo nivel que las ruedas de fricción, también se han usado y se usan en varias aplicaciones. Pero las que más se utilizan son engranajes y levas. Bien, vamos a analizar cosas particulares sobre los sistemas. Vamos a empezar por las más simples, que son las ruedas de fricción, y que en el caso de este tipo de ruedas, que son ruedas cilíndricas, o sea, si bien estamos viendo un dibujo, esto es un dibujo planar, pero si le damos la tercera dimensión, o sea, este centro, el centro que es el eje de cada una de estas ruedas, si yo le doy la tercera dimensión, sería el eje Z, que es perpendicular a la pantalla de la computadora, ¿cierto? Por lo tanto, eso me va a dar la tercera dimensión y esos dos ejes son paralelos entre sí. O
son ejes paralelos. Por lo tanto, las dos circunferencias van a ser dos cilindros. Dos cilindros. Es decir, las ruedas de fricción son cilíndricas y transmiten entre ejes que son paralelos. Y además de ser paralelos, son coplanares, o sea, están sobre el mismo plano. Sobre este tema yo siempre, bueno, ya se los voy a explicar un poquito más adelante, con otros dibujos. Quédense con esto. Entonces, los ejes, las ruedas de fricción transmiten solo entre ejes que sean paralelos entre sí. Ya vamos a ver el caso en que esto sea diferente. Y deben ser coplanares. Tenemos dos casos. Tenemos el caso de transmisión, que las ruedas de fricción sean exteriores o que las ruedas sean interiores. En este caso, las dos ruedas, cuando son exteriores, el contacto se hace a través de esta línea, que como ya se los voy a repetir más adelante, es la generatriz. Esta línea de contacto, que aquí, en este dibujo, en este GIF, sería este punto de contacto entre las dos circunferencias, mirada como una vista de costado, estaríamos viendo este dibujo que está acá. Este punto es este eje, ese punto es este eje, y este punto de aquí de contacto entre las dos sería esta línea que es la generatriz. Acá estamos viendo los dos cilindros de los que estoy hablando yo. Y aquí los dos cilindros son exteriores. Y aquí uno de los cilindros está interior al otro cilindro, que es como si fuera una campana, básicamente, esta pieza, que rota respecto de este eje, y este rota respecto de este eje. Y la generatriz de contacto es esta línea que está acá. Esta línea que está acá. Bien. Como vemos, el punto M, que es el punto que tendríamos acá en el contacto entre estos dos perfiles, entre estas dos circunferencias, va a permanecer fijo en ese punto. Cualquiera sea el radio que se pone en contacto con esta otra circunferencia, los radios son constantes, como ya les dije. Entonces, la relación de transmisión va a ser constante. Y el punto P siempre, el punto de contacto se va a encontrar sobre la línea de centro, por lo tanto, la rodadura se hace rodadura pura. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la transmisión de una rueda sobre la otra? Se hace a través de un esfuerzo. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para generar el contacto entre estas dos circunferencias, que son estos dos cilindros. ¿Sí? Al hacer una fuerza entre estos dos, es lo que estamos viendo acá, nosotros generamos una fuerza sobre, sobre los ejes. ¿Para qué? Para generar en el punto de contacto entre las dos circunferencias una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción se va a generar en este contacto, va a depender de qué? Del coeficiente de fricción de la superficie de estas ruedas de fricción, y de N, que es la reacción de vínculo, o sea, es la reacción que hace cada una de estas ruedas bajo la fuerza que las obliga a estar una en contacto con la otra. Esto es esta misma fuerza, nada más que es la reacción de vínculo. Acuérdense, la tercera ley de Newton dice que a toda fuerza le corresponde una reacción. Entonces, la reacción de este cuerpo a esta fuerza es esta N que está acá.
eso va a generar en el contacto una fuerza de fricción. ¿Cómo podemos variar la fuerza de fricción que va a haber en el contacto? Tenemos dos formas. O aumento el coeficiente de fricción, mu, lo cual significará cambiar la situación de la parte externa de la rueda. La rueda puede ser metálica, lisa, lo cual va a tener un determinado valor de coeficiente de fricción. Si yo quiero aumentar, y tendré que tratar de buscar la forma de generarle alguna rugosidad a esta superficie, para aumentar ¿qué cosa? El coeficiente de fricción. Y si no me alcanza, la forma que tendríamos es de engomar, es decir, esta superficie, con lo cual aumentaría el coeficiente de fricción. Y la otra es que la fuerza con que nosotros apretamos estas dos circunferencias, estos dos cilindros, vaya en aumento, de tal manera que aumentemos la fricción entre las dos cuerdas. Esa es la manera de lograr la transmisión entre estos dos mecanismos. Otra cosa que tenemos que decir es que si las ruedas son exteriores, o sea, en este caso, el sentido de rotación de los ejes de ambas ruedas va a ser contrario. O sea, si uno es en sentido horario, el otro se va a mover en sentido antihorario. En cambio, si las ruedas son interiores, el sentido de rotación de ambos ejes, el de entrada y el de salida, van a ser del mismo sentido. Bien. Bien. Vamos a analizar rápidamente lo que yo les decía recién. Entonces, acá tenemos estas podrían ser los diferentes casos. Este primer caso sería una rueda cualquiera, la rueda de una bicicleta, de una moto, de un auto, en relación con el piso. Entonces, el piso sería teóricamente una superficie lineal, es decir, sería como una circunferencia de radio infinito. Sabemos que no es así, la Tierra tiene un radio y un radio finito, muy grande pero finito. Pero para nosotros el piso es como si fuera una superficie rectilínea. Entonces el contacto entre los dos sería el contacto que es la huella de la rueda en el piso. Eso lo muestro como un caso particular. En este caso tendríamos dos cilindros que están, esto es una traza, acuérdense, siempre lo digo, estamos dibujando sobre el plano, por lo tanto esto es un corte, es haber cortado a un par de cilindros con un plano que sea perpendicular a los ejes. Y esto me define un par de circunferencias. Entonces, estos puntos, que son los centros de rotación de ambas circunferencias, son puntos, en este caso, y el punto de contacto entre las dos circunferencias, a través del cual se transmite el movimiento, ese punto son, si nosotros le damos la tercera dimensión, son líneas, son rectas. ¿Y cómo son esas rectas entre sí? O sea, los dos ejes y este punto que es la generatriz, son rectas paralelas entre sí. Entonces, la circunferencia es lo que se denomina directriz. Esto sería la circunferencia marrón o la circunferencia azul, es lo que se denomina la directriz. Y este punto, que es una recta, es la generatriz. ¿Por qué se le llama generatriz? Porque cuando esa línea se mueve sobre esta circunferencia, que genera una superficie de revolución, que es justamente un cilindro. O sea, tenemos un cilindro y tenemos otro cilindro, que son las ruedas de fricción. Entonces, este punto es realmente
una recta. Hago énfasis porque después vamos a ver lo mismo para conos. Entonces vamos a relacionar estas dos cosas. Bien, en el caso de ruedas exteriores y en el caso de ruedas interiores, ¿qué vemos de la geometría? Y que en este punto de contacto, el punto de contacto que está sobre la línea que une los centros, si nosotros trazamos la línea de centro acá, el punto de contacto está sobre esa línea. Y las velocidades de ambos, de los puntos de contacto, porque acá existe el punto P, en donde coexisten P sub 2 y P sub 4. Por lo tanto, tenemos una velocidad lineal V2 y una velocidad lineal V3. Pero ¿cómo son esas dos velocidades? Y son iguales en este caso. ¿Por qué? Y porque la rodadura es pura. Entonces, no hay deslizamiento. Estamos diciendo que el contacto, acá hay una fuerza de fricción, de tal manera que la fricción es suficiente para que este punto, esta junta, sea una junta completa, en donde no haya deslizamiento. Entonces, las velocidades lineales de ambos puntos, P sub 2 y P sub 3, mejor dicho, P sub 2, le hemos llamado 3 acá, P sub 2 y P sub 3 van a ser la misma. Estos serían los radios correspondientes de ambos cilindros, y esta distancia entre los dos centros de rotación de ambos cilindros es lo que denominamos O2 o 3, que Un segundo, chicos, se cortó, ¿me lo confirman? Ahí está. ¿Perdón? Ahí está, no, se cortó un segundito, por eso. Ah, bueno, bien. Entonces, acá tenemos lo mismo, pero el cilindro, uno de los cilindros es interno al otro. Entonces, está girando, tenemos el mismo punto de contacto, las velocidades son las mismas en ese punto, para que haya rodadura pura, ¿ah? Y no haya deslizamiento. Y acá tenemos los radios correspondientes de cada una de las circunferencias. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Y que la distancia entre ejes, en este caso, de ruedas exteriores, la distancia entre ejes va a ser la suma de los radios de las dos circunferencias. En cambio, en este caso de ruedas interiores, la distancia entre eje O2 o 3 va a ser la diferencia de los radios de las dos circunferencias. O sea, acá la distancia O2 o 3 es R2 menos R3, y aquí la distancia O2 o 3 es la suma R2 más R3. Bien. ¿Cómo calculamos cinemáticamente? Nosotros no vamos a hacer ningún cálculo en cuanto a cálculo de fuerzas, pero sí vamos a hacer cálculos cinemáticos. Es decir, todo lo que tenga que ver con parámetros de velocidad. ¿Y por qué? Porque quiero justamente encontrar la relación de velocidades angulares entre los dos cuerpos. O sea, entre el eslabón de entrada, que es esta circunferencia 2, por ejemplo, y la circunferencia 3. Quiero saber la relación de transmisión entre el eje O2 y el eje O4, definido por estos dos elementos geométricos que son estos dos cilindros, que cada uno tiene un radio particular. Entonces, ¿qué parámetros de diseño tenemos nosotros? Los parámetros de diseño generalmente son las variables que nosotros conocemos, o sobre las cuales deberemos tomar decisión en sus valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, los parámetros de diseño son generalmente las variables que nosotros conocemos, o
o de las cuales tomaremos decisiones de sus valores. ¿Para qué? Para encontrar las otras variables que me van a definir totalmente al mecanismo. Entonces, en el caso de las ruedas de fricción, generalmente los parámetros de diseño van a ser las velocidades angulares de ambos ejes, de ambas ruedas, que me van a dar ¿qué cosa? La relación de transmisión. Y otro parámetro de diseño va a ser la distancia entre centros. O sea, aquí las variables son, por lo que hemos visto, los radios de ambas circunferencias, la distancia entre ejes y las velocidades angulares de ambas circunferencias. De todas esas variables, las que nosotros vamos a conocer seguramente, pero seguramente van a ser las velocidades angulares. ¿Por qué? Porque va a ser la necesidad que cualquier persona va a tener en relación con que quiere transmitir con una determinada velocidad de entrada y una determinada velocidad de salida. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, puede venir una persona y decirles, mira, tengo un motor de 1500 vueltas, pero la bomba que tengo que mover tiene que girar solamente a 500 vueltas. Y tengo un motor de 1500 vueltas y la bomba tiene que girar a 500. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y que vamos a tener que colocar un sistema que me permita reducir las 1500 vueltas a 500 vueltas. Y para eso sirve este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Y que vamos a tener que jugar justamente con los radios de estas circunferencias para lograr que estas 1500 vueltas del motor se transformen en 500 vueltas. Entonces, los datos normalmente que ustedes van a tener como necesidad a cumplir van a ser estas velocidades angulares, es decir, la relación de transmisión a cumplir. Pero eso, como vemos, está en función de los radios. Entonces ustedes podrían decir, bueno, me doy un radio y calculo el otro radio. El tema es que eso normalmente lleva a la iteración. ¿Qué es lo que es iterar? Iterar es tener que volver a recalcular. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar un radio de una de las circunferencias y cuando calculan el otro, dar un radio muy grande, o sea que el elemento, el sistema mecánico que va a hacer la transmisión de movimiento puede resultar un sistema voluminoso que en relación con el espacio físico que ustedes tienen para colocarlo, no va a resultar. Entonces van a tener que volver a recalcular. Una manera de fijar y no tener que iterar tanto es que nos demos la distancia entre ejes. Entonces, fijando la distancia entre ejes es una manera más segura de que el sistema mecánico que vamos a lograr, o sea, los radios de las dos circunferencias que van a resultar, van a estar acorde al espacio físico que ustedes van a tener. Por eso, en vez de elegir uno de los radios, elegimos la distancia, fijamos la distancia entre ejes. ¿Y cuáles van a ser las variables a calcular? Y los radios de las dos circunferencias. Entonces, como son dos valores, dos variables, dos incógnitas, que son los radios de ambas ruedas, y van a tener que plantear dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que tendremos que plantear? Y aquí viene lo importante de esto. Y una va a ser la relación de transmisión, que relaciona las velocidades angulares con los radios de esas dos circunferencias. ¿Y cuál es la otra? Que va a surgir de la geometría. Y la relación de los radios con ¿quién? Con la distancia entre ejes. Es decir, en el caso de ruedas exteriores, la suma de los radios es la distancia entre ejes. Entonces acá tenemos las dos ecuaciones que nos van a permitir calcular los radios de ambas circunferencias.
¿qué hacemos? Y despejamos, simple. Despejamos de una de ellas, por ejemplo, el radio 3. Y ponemos en función el radio 3 en función de la distancia entre ejes y uno de los radios. Lo reemplazamos en esta ecuación. Y bueno, y de ahí en más vamos a tener una ecuación en la cual, despejamos uno de los radios y reemplazamos esto en la ecuación de la relación de transmisión. Entonces, ¿qué pasó? Eliminamos una de las variables, quedando solamente una variable en esta ecuación resultante, de la cual vamos a despejar el radio R2, ¿sí? Esto es muy simple, o sea, es solamente pasaje de término. Acá lo único que hemos hecho es distribuir el denominador para que nos quede esto que está acá, O2 o 3 sobre R2, y acá menos 1, porque es R2 sobre R2. Y después despejamos R2, o despejamos menos 1, que pasa como más 1. Luego pasamos R2 para el primer miembro, y 1 más omega 2 sobre omega 3 sobre el denominador. Y obtenemos esta ecuación. Es decir, hemos obtenido uno de los radios en función de quién, de la distancia entre ejes y de la relación de transmisión, o sea, de los dos parámetros conocidos. Y obtenemos R2, luego en esta ecuación reemplazamos R2 y obtenemos R3. Es muy simple esto, ¿eh? Si lo hacemos para ruedas interiores, la única diferencia va a ser ¿qué cosa? Un signo menos que va a aparecer acá. ¿Y por qué? Y porque en vez de ser la distancia entre ejes la suma de los radios, es la diferencia de los radios. Por lo tanto, va a surgir una diferencia de signo nada más acá, pero la forma de la ecuación prácticamente es la misma. ¿Sí? Bien, entonces, vuelvo a repetir, los parámetros de diseño son aquellos valores de los cuales son los valores conocidos o que nosotros vamos a decidir darles valores en función de nuestras necesidades. Bien, estas serían las ruedas de fricción. Vuelvo a repetir, son cilindros, ¿sí? Es decir, los ejes de ambas ruedas y la generatriz, que es este punto que realmente es una recta, son paralelos entre sí. Estas tres líneas son líneas que son paralelas entre sí. Y aquí viene una similitud con lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿dónde se cortan tres líneas que son paralelas entre sí? Tres líneas o dos líneas que sean paralelas, o tres líneas, o la cantidad de líneas que sean paralelas. ¿Dónde se cortan? Se cortan en el infinito, ¿sí? Se cortan en el infinito. Quiero que me entiendan y que entiendan bien esta comparación que vamos a hacer con lo que vamos a ver ahora, que son conos de fricción. Conos de fricción. ¿Ah? Bien. Entonces vamos a ver eso. Entonces, este punto 3, este punto 2 y este punto de contacto P, realmente si damos la tercera dimensión, son tres líneas que son paralelas. Y esas tres líneas paralelas se cortan al infinito. Es decir, que nosotros podríamos imaginarnos que estos dos cilindros, estas dos ruedas de fricción, realmente son conos cuyos vértices, o sea, los vértices de esos conos, se encuentran en el infinito. Eso es una similitud que vamos a hacer con este caso. Con el caso de los conos de fricción. ¿Por qué surgen los conos de fricción? Los conos de fricción surgen por la necesidad de transmitir movimiento entre dos ejes que no sean paralelos.
O sea, entre ejes que formen un determinado ángulo. En este caso tenemos dos conos, este es un cono, este es otro cono truncado, ¿no es cierto? Donde los ejes de los dos conos, los ejes, son perpendiculares entre sí. Acá tenemos dos conos, estos son conos exteriores. Y acá tenemos el caso de dos conos interiores, o sea que un cono se encuentra dentro del otro cono. Este forma como una campana, pero cónica. En el caso anterior veíamos que era una campana cilíndrica. Y esto era un cilindro. Para que puedan transmitir dos conos, básicamente la transmisión se hace como en la rueda de fricción, gracias a la fricción. O sea, yo tengo que generar una fuerza en la generatriz de contacto, que ahora va a ser esta línea, esta generatriz de contacto entre los dos conos. Vamos a tener que generar una fuerza de fricción de tal manera que nosotros podamos transmitir el movimiento de un cuerpo al otro cuerpo, y por lo tanto de un eje al otro eje. La idea es que